Y a todos aquellos que nos están mirando, escuchando a través de esta transmisión, vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que Él siga derramando de su gracia, que siga derramando de su misericordia y que Él nos muestre su voluntad cada día. Oramos. Padre, te damos gracias y bendecimos tu santo nombre porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia y tu bondad, Señor, para con tu pueblo, para con tus hijos. Señor, hoy te agradecemos porque podemos estar en un lugar como este donde podemos adorarte, exaltarte. Señor, en esta hora aprovecho para pedirte por aquellas familias, Señor, que están pasando por situaciones difíciles, pérdidas, Señor, enfermedades. Te rogamos en el nombre de Jesús que conforme tu gracia, que conforme tu misericordia estés obrando, Señor, porque tú eres bueno y nosotros confiamos y creemos en tu gran bondad y en tu gran misericordia. Señor, que el Espíritu Santo en esta mañana esté guiándonos a través de la palabra, que el Espíritu Santo, Señor, lleve la palabra del oído al corazón, Señor, y sea guardada ahí para ponerla por obra cada día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en Marcos capítulo 8, versículo 10 al 13. Y dice la bendita palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiendo señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Versículo 13. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. El propósito en esta mañana es mostrar la incredulidad de los fariseos, pero también queremos enfatizar la importancia de la fe. Y el tema de hoy le puse por nombre la búsqueda de señales versus la fe genuina. En este mensaje se centra en la idea de que los fariseos, así como otros líderes religiosos de aquella época, no estaban buscando a Dios, andaban en busca de señales, andaban en busca de milagros, y para probar a Jesús le pidieron señal en lugar de confiar en la palabra, en el mensaje que Jesús estaba hablando, predicando. Y queremos hacer mucho énfasis en esta mañana de la importancia de la fe genuina y la confianza en Dios. La Biblia nos enseña y nos dice que una fe genuina y una confianza en Dios produce en el corazón del hombre tranquilidad, produce paz. E incluso cuando estamos pasando por las pruebas y desafíos, la fe genuina que el ser humano pone en Dios, aunque esté pasando tribulaciones, su esperanza y su confianza está en Dios. Y el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Filipenses capítulo 4, en los versículos 6 y 7, el apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta palabra? ¿Por qué Pablo escribe de esta manera a la iglesia en Filipos? ¿Qué estaba sucediendo? Sucedía que, como en todo tiempo, ¿verdad?, el ser humano pone más la preocupación o se preocupa por las cosas materiales.
Y el apóstol Pablo, cuando vio a los cristianos de esa iglesia en esta situación, él escribe esta carta y les dijo: hermanos, no se afanen por las cosas materiales. Hermanos, no se afanen por todas aquellas cosas que el mundo nos ofrece. Les invitan que más bien que oraran y que las peticiones las pusieran delante de Dios. Dice: con toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Qué significa esto? Que debemos orar y debemos darle gracias a Dios por todas las condiciones, situaciones que nosotros estamos pasando. Si usted está pasando por una enfermedad, ¿qué debemos hacer? Darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque mire, está comprobado que el ser humano solamente clama a Dios cuando está atravesando por alguna situación problemática. El ser humano solamente acude a Dios cuando es perseguido, cuando tiene un problema y sabe que él no puede solucionarlo, corre a Dios. Y por eso Pablo dice que debemos de estar afanosos en buscar a Dios y preocuparnos realmente por las cosas espirituales, aquellas cosas que nos dan la paz. Dice: por nada estéis afanosos. Esta frase nos invita, nos insta a que no nos preocupemos de una manera excesiva por la circunstancia que pasamos en la vida. ¿Qué está pasando usted en este momento? ¿Qué situación tan terrible para usted está viviendo? Pablo nos dice y nos recuerda que la ansiedad no es la respuesta a nuestros problemas. Escuche esto. El que usted se preocupe, el que usted se estrese, ese no le trae ninguna respuesta a su problema. Al contrario, le va a enfermar. ¿Cuánta gente está enferma por estresarse demasiado? ¿Cuánta gente se le sube la presión, se le baja el azúcar, se le sube el azúcar? ¿Por qué? Porque está pensando más en los problemas que en buscar a Dios. Se dice que el estrés es como la diabetes, el asesino silencioso. Cuando el ser humano pone más hincapié a las cosas, a las preocupaciones de la vida, pero no pone tiempo para buscar a Dios, porque sabemos que solo Dios tiene el poder para solucionar nuestros problemas. Pero cuando lo hacemos de una manera equivocada, nos enfermamos. Luego dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo dice que en lugar de preocuparnos, debemos llevar nuestras necesidades y preocupaciones a Dios a través de la oración. Pero desgraciadamente al creyente le incomoda la oración, ¿verdad? Aquí como iglesia local tenemos que decimos: hermanos, vengan media hora antes del servicio general. A las 8:30 vamos a orar, vamos a platicar con Dios, vamos a pedir, vamos a interceder. Y a las 9 iniciamos la transmisión. Pero ¿qué sucede? La mayoría como que ya saben, no, voy a llegar a las 9 o 9:05, a la hora que ya terminó la oración. Pero cuando tenemos problemas, queremos que Dios nos conteste y nos solucione al momento. Eso es imposible. Hermanos, y esto va para todas las iglesias en toda la tierra. Lo que más adolece la iglesia hoy en día, la iglesia de estos tiempos, es la falta de oración en nuestras vidas. La iglesia hoy sigue más los conciertos cristianos, los supuestos avivamientos. Pero cuando la iglesia cuando el pastor cita a la oración, son pocos.
Y los que normal vienen a la oración son los mismos. Y los demás están preocupados por otras cosas, pero no traen sus necesidades al Señor mediante la oración con acción de gracias. Pablo dice, en lugar de preocuparnos, debemos llevar nuestras necesidades y preocupaciones a Dios a través de la oración. ¿Qué dice? A través de la oración. Incluso no dice a través de la música, a través de los cantos. No, dice a través de la oración. Y en la oración, cuando estamos orando, debemos incluir ruego, que significa súplicas específicas y fervientes, o sea, de continuo. No que ya oraste hoy y decir, bueno, ya oré hoy, mañana no lo voy a hacer. No, sino que fervientes, o sea, todos los días, constantes. Pablo dice que es fundamental expresar acción de gracias. Esto nos dice que tenemos que reconocer y estar agradecidos con Dios por todas sus bendiciones. ¿Cuántos han recibido bendiciones de Dios? Todos, ¿verdad? Todos, hermanos. Pero la pregunta es, ¿estamos agradecidos? ¿Estamos manifestando nuestro agradecimiento a través de las acciones de la oración? Luego dijo Pablo, dice, y la paz de Dios. Mire, cuando la oración es de continua en nosotros, cuando nuestra confianza está en Dios, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿De qué los guardará? De toda tentación, de todo aquello que el enemigo avienta, esos dardos. Dice que la confianza en Dios, a través de la oración, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El pensamiento es el campo de batalla. ¿Cuántos hoy no vinieron o no asistieron a la congregación porque el enemigo le bombardeó su mente diciendo no vayas? ¿Para qué vas? Vea cómo trabaja el enemigo. Por eso siempre decimos, como dice la Biblia, que tenemos una guerra espiritual todos los días. Pero cuando nuestra confianza está en Dios, vuestros corazones y vuestros pensamientos son guardados en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que cuando venga un pensamiento negativo, el poder de Cristo que está en nuestras vidas y la palabra dice que nos dará ese entendimiento para rechazar todo pensamiento que no va acorde a la palabra de Dios. Pablo dice que al practicar la oración y la acción de gracias es donde el creyente experimenta la paz de Dios. Tenemos que estar agradecidos con Dios, decir Señor gracias. Y cuando es así, hay una paz que va más allá de nuestra comprensión humana. Pablo dice que esta paz protegerá nuestros corazones y pensamientos, brindándonos tranquilidad y una estabilidad emocional. ¿Qué sucede? Si estamos pasando por enfermedad, por tribulación, pero mi pensamiento dice que va a proteger. Más bien, el poder de Dios, el Espíritu Santo, protegerá mis pensamientos, me dará tranquilidad, estaré estable de una manera emocional, no me voy a alocar, no voy a tomar decisiones equivocadas. Y cuando dice que guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús, nos está diciendo que esta paz se obtiene a través de la relación que usted y yo tenemos con Jesús. Si usted tiene una relación con Jesús todos los días, la paz de Dios está en usted. Pero si el cristiano solamente profesa una fe en Cristo Jesús, pero no vive esa relación con Cristo Jesús todos los días, yo le aseguro que no tiene paz. Ahora, en resumen de Filipenses 4, 6 y 7, Pablo nos enseña que la clave para superar la ansiedad
es confiar en Dios. Mire, la ansiedad es un enemigo silencioso también. Y Pablo dice que la clave para superar esa ansiedad es que confiemos en Dios. Llevarle nuestras preocupaciones en oración y agradecerle por sus bendiciones. Y cuando lo hacemos, experimentamos una paz que trasciende nuestra circunstancia y además protege nuestra mente y protege nuestro corazón. La ansiedad, ¿cuántas veces hemos escuchado a creyentes decir, es que tengo una ansiedad y la ansiedad no me deja? La ansiedad no la puede quitar la medicina, no la puede quitar el psicólogo. El único que la puede quitar es la confianza en Dios, nada más. Si usted anda buscando ser sanado de esta ansiedad fuera de Dios, no lo va a encontrar. Va a regresar más ansioso. Estamos viendo el tema, la búsqueda de señales versus la fe genuina. Es importante no solamente profesar la fe, sino tener acción, que la fe se vea a través de las obras. Ahora quiero hacer énfasis sobre la importancia de la fe genuina y la confianza en Dios. Cuando hay una fe genuina y la confianza en Dios, ella nos lleva a la obediencia y sumisión a Dios. Pero cuando alguien dice que tiene fe en Dios y confía en Dios, pero no obedece a Dios y no se somete a Dios, esa fe, esa confianza no es genuina. Porque una fe genuina y confianza en Dios llevan a la obediencia, nos llevan a la sumisión y a su voluntad, lo que produce una vida de integridad y justicia. Vemos la gran diferencia, hermanos. Por eso debemos tener cuidado que no todo aquel que diga, yo soy cristiano, yo creo en Cristo. No, realmente no. Porque hay muchos cristianos profesantes, nominales. Ahora Santiago aborda la relación entre la fe y las obras. Un tema que ha generado mucho debate teológico, hablando así. Y en resumen de estos pasajes lo presentamos de esta manera. Dice Santiago que la fe sin obra es estéril. Una fe que no se manifiesta en acciones concretas, dice que es inútil y no puede salvar. Como por ejemplo, una persona que dice tener fe, pero esta persona ve a un necesitado, pero no lo ayuda. Y el punto aquí es que la verdadera fe, según Santiago, debe producir un cambio en la vida de la persona, reflejándose en sus acciones. Si realmente alguien tiene fe en Cristo, tiene la confianza en Él, se refleja en las acciones que Él hace cada día. La fe y las obras se complementan. Santiago no está diciendo que las obras salvan, sino que son evidencia de una fe genuina. Cuando un cristiano, en vez de buscar señales, camina en una fe genuina, obedeciendo a Dios, sometiéndose a Dios, esto habla que realmente lo que profesa es verdadero. Por ejemplo, tenemos ejemplos bíblicos como Abraham, como Rahab, para ilustrar cómo su fe se demostró a través de sus acciones. Hermanos, por mencionar solamente a Abraham, él demostró su fe obedeciendo a Dios. Cuando Dios le pidió a Isaac, su único hijo,
para sacrificarlo. Abraham no dudó. ¿Por qué? Porque su fe era genuina. Su confianza en Dios era genuina. Pero hoy en día, muchos creyentes buscan señales para poder creer que Dios existe y que Dios está con ellos. Pero no es así. La Biblia no enseña así. Estos hombres, estos personajes demostraron su fe a través de sus acciones. La fe se demuestra. Y Santiago deja claro que es posible decir que se tiene fe, pero la fe verdadera es algo que se demuestra con nuestras acciones. Como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, el punto clave aquí: la fe genuina siempre produce obras. Este es el punto clave. Si alguien dice tengo fe en Cristo, pero no tiene obras, esa fe no es genuina, Las obras son la demostración visible de la fe invisible. La fe y las obras son inseparables. En esencia, Santiago nos enseña que la fe verdadera no es solo una creencia intelectual. La fe verdadera es una confianza viva en Dios que se expresa a través de su amor y el servicio a los demás. Una fe genuina y una confianza en Dios producen amor y compasión hacia los demás, lo que nos lleva a servir y ayudar a aquellos que están en necesidad. Hablamos de fe. Bueno, vamos a demostrarlo. No necesitamos ver señales. Aquel que busca señales, aquel que busca un milagro para saber que Dios existe o que Dios está con él, está demostrando que realmente su fe no es genuina, porque la fe es invisible, así como Dios. Pero dice que la fe que es invisible la podemos ver a través de las obras, de las acciones. Una fe genuina y confianza en Dios nos da la perseverancia y paciencia para enfrentar las pruebas y desafíos de la vida. ¿Por qué cree usted que muchos ya no perseveran, ya no caminan? ¿Por qué? Porque su fe nunca fue una fe genuina. Tampoco la confianza en Dios fue una confianza genuina, sino que se guiaron por medio de señales. Dijeron, bueno, si me sana, yo le voy a seguir. Pidieron señal. Bueno, si me da esto, yo le voy a seguir. Pidieron señal. Pero ¿qué dijo Jesús? Pero señal no les será dada. Porque Jesús no quiere que usted crea en sus señales. Jesús quiere que usted crea en Él, que Él es Señor y Salvador. Es lo que Él quiere. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si padecemos necesidad, enfermedad, sea lo que sea, Dios dice que todo esto nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted es un llamado, lo que usted esté pasando no es para un mal, es para un bien. La soberanía de Dios y sus propósitos siempre son correctos.
Ahora, hay una afirmación que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Ahora, esto no significa que todas las cosas sean buenas en sí mismo, sino dice que Dios en su soberanía puede usar todas las circunstancias, incluso las difíciles y dolorosas, para cumplir su propósito final. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a las plantas de Jesús por alguna enfermedad, por alguna dolencia, por alguna otra situación? Dios permitió ese dolor, Dios permitió esa situación en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que por medio de esa situación pudiéramos estar con Él. Entonces, la soberanía de Dios es perfecta. Sus propósitos son perfectos. Y este propósito se especifica como a los que conforme, dice, a su propósito son llamados. Dios, cuando nos llamó, puso un propósito en cada uno de nosotros. Y esto implica que Dios tiene un plan para aquellos que lo aman y que Él está trabajando activamente para llevarlo a cabo. Mira, Dios te trajo no por casualidad. Dios puso un propósito en tu vida. Dice: a los que conforme a su propósito son llamados. Y si Dios te llamó, es porque tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un plan para ti, porque Él sabe que tú lo amas. Y ahora, sobre ese plan y ese propósito, está trabajando de una manera activa el Señor para llevarlo a cabo. Si estás pasando por cualquier tribulación, es el propósito de Dios, hermanos. Por lo tanto, no busques señales. Busquemos al Señor. Nuestra confianza debe estar en Dios, aún en medio de las dificultades. Cuando Pablo escribió a los romanos en 8:28, ofrece consuelo en tiempos de prueba. Y Pablo nos recuerda que no estamos solos y que Dios está presente y que Él está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no lo entendemos. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado: Señor, pero ¿por qué? Señor, pero si yo cada día estoy tratando de hacer lo que es correcto, pero mira, ¿por qué me sucede esto y el otro? No lo entendemos. Pero dice que Dios lo hace para bien. Y la enseñanza en este versículo nos anima a confiar en Dios, nos anima a depositar nuestra fe en Él, sabiendo que Dios tiene el control absoluto y que Dios está obrando siempre para nuestro bien. Y si hablamos del amor de Dios, el amor de Dios es incondicional. Y es importante notar que la promesa que habla en Romanos 8:28 está condicionada al amor de Dios. Esto implica que la confianza en el plan de Dios y la aceptación de su voluntad son fundamentales para poder experimentar su obra en nuestras vidas. Y quiero mostrarle 3 puntos claves aquí. Punto número 1: Dios tiene un propósito soberano para aquellos que lo aman. ¿Cuántos aman a Dios? Hermanos, Dios tiene un plan para nosotros. Y ese plan se va a cumplir tarde o temprano. Y Dios está trabajando ahí. Si Dios ve que falta algo que hacer, Dios va a obrar por medio de las circunstancias que Él pueda hacerlo. Él lo va a hacer. 2,
Dios puede usar todas las circunstancias para cumplir su propósito. ¿Cuáles circunstancias? Puedo decir algunas porque son muchas. Persecución, necesidad, enfermedad, pérdida y muchas cosas. 3. La confianza en Dios es esencial en tiempos de dificultad. La confianza en Dios. Porque si no tenemos la confianza en Dios en los tiempos de dificultades, es fácil que nos desviemos. Confiar en Dios es esencial en los tiempos de dificultad. En resumen, de Romanos 8:28, nos enseña que para aquellos que aman a Dios, e incluso en medio de las dificultades, Dios está obrando para cumplir su propósito bueno y perfecto. Así es que no se desespere. Solamente vaya a Dios en oración, en súplica y ruego, y con acción de gracias, diciendo: Señor, no entiendo por qué me pasa esto, no entiendo por qué estoy pasando esto, pero te doy gracias porque sé que tú dices en tu palabra que todo es para mi bien. Y cuando Dios ve eso, Dios se sigue glorificando. Cuando hablamos de una fe genuina y una confianza en Dios, mire, nos lleva a una transformación, nos lleva a un crecimiento en la vida. Y a medida que somos renovados en nuestra mente y corazón para ser más como Cristo, Él está obrando, nos está transformando a través de la palabra de Dios que escuchamos cada día. Pablo escribe a la iglesia en Corintios, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Pablo dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Diga conmigo: la transformación es progresiva. Ahora la frase somos transformados de gloria en gloria a su imagen nos está diciendo que la transformación espiritual es un proceso continuo de todos los días. A medida que contemplamos la gloria de Dios, somos transformados progresivamente a su imagen, reflejando cada vez más y más su carácter y sus atributos. Por eso el ser cristiano, el aceptar a Cristo, no es ser perfecto al momento o al día siguiente, sino que dice que cada día el Señor nos va renovando por medio de la palabra. Por eso es importante que el cristiano no deje de congregarse, sino que cada vez que haya una reunión en la iglesia donde vamos a adorar al Señor y vamos a hablar de la palabra, usted no debe faltar. Porque es a través de que usted oye la palabra de Dios, Dios aumenta su fe en usted y su confianza en Dios. La fe es aumentada cada día para creer en el Señor por medio de la palabra que escuchamos. Y somos transformados de gloria en gloria. Pero si dejamos de congregarnos y metemos cualquier excusa o pretexto para no venir, ¿cómo va a crecer nuestra fe? ¿Qué de nuestra confianza en Dios? Se lo voy a decir en español, pero creo que lo dije en inglés. Todo creyente que es continuo en faltar a las reuniones, que no tiene interés en estar en la congregación por oír la palabra, para adorar al Señor, es que su fe no es genuina, no la es. Pastor, ¿por qué lo dice así? Porque lo dice la palabra. Pero cuando un cristiano
no falta, trabaja en la obra, es comprometido, no busca excusa, siempre está en la oración, siempre tiene esa relación personal con Dios. Este cristiano demuestra por medio de las acciones que su fe es genuina y su confianza en Dios también es genuina. Necesitamos cada día la palabra de Dios y necesitamos al Espíritu Santo. Ahora, y el papel del Espíritu Santo es tan importante en nuestra vida. En el versículo concluye dice, como por el Espíritu del Señor. Cuando dice, como por el Espíritu del Señor, está enfatizando que el Espíritu Santo es el agente de esta transformación. Es el Espíritu Santo que transforma nuestro corazón. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para contemplar la gloria de Dios y quien obra en nosotros para transformarnos a su imagen. ¿Quién? El Espíritu Santo. Por eso escuche esto. Y esto que digo es porque lo aprueba la Biblia. Ninguno que no tenga el Espíritu Santo puede ser transformado de gloria en gloria. No. Y cuando digo, si alguien no tiene el Espíritu Santo, no puede ser transformado de gloria en gloria porque simplemente no es salvo. Porque el Espíritu Santo mora solamente en aquellos que son salvos, en aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. El Espíritu Santo vino y los selló y Él mora en Él y Él los capacita cada día. Regresando a Marcos 8, 11 al 13. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Versículo 13. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Los fariseos se oponían al mensaje de Jesús. Los fariseos eran un grupo de religiosos y políticos que se oponían a la enseñanza de Jesús. Estos estaban celosos de la popularidad de Jesús y temían que su influencia debilitara la autoridad de ellos. Los fariseos buscaban señales del cielo. Y esto era una forma de desafiar a Jesús y de poner a prueba su autoridad. Pero todo esto lo hacían como un intento de atrapar a Jesús para acusarlo de blasfemia o de herejía. Sin embargo, mire, Jesús no cayó en su trampa y se negó a darles una señal. Pero para entender mejor este texto, vamos a ir al contexto que nos habla de la oposición creciente a Jesús por parte de los líderes religiosos de Israel. El contexto dice que los fariseos y otros grupos estaban cada vez más irritados, molestos por la enseñanza y el ministerio de Jesús. Y ellos estaban buscando diferentes formas para tentarlo. Y el contexto teológico de este pasaje se sitúa en el contexto de la enseñanza de Jesús sobre la fe y la confianza en Dios. Jesús estaba enseñando que la fe genuina no se basa en señales y milagros, sino la confianza en Dios. Por eso, en lo particular, nosotros enseñamos esto. No buscamos señales, no buscamos milagros, sino que nos preocupamos que nuestra fe sea una fe genuina, que nuestra confianza en Dios sea genuina. ¿Creemos en el Dios que hace milagros? Sí, creemos en Él.
Creemos que siga haciendo milagros, creemos que también siga haciendo milagros, porque Dios no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero sí creemos también, como dice la palabra, que en vez de buscar señales, prodigios y milagros, debemos buscarlo a Él en oración, en súplica y ruego y en acción de gracias. Porque eso es lo que hace crecer paulatinamente nuestra fe. Estamos viendo el tema, la búsqueda de señales versus la fe genuina. Iglesia, la falta de fe y confianza en Dios puede llevar a la oscuridad espiritual. Por eso Jesús se niega a dar una señal a los fariseos, porque sabe que no creerán en Él, incluso si les da una señal. Ahora, esto muestra que la incredulidad y la falta de fe puede llevar a la oscuridad espiritual. ¿Cuánta gente vio señales? ¿Cuánta gente recibió un milagro del Señor? ¿Y dónde están? No están. Están en una oscuridad espiritual. Porque así como los fariseos y saduceos no buscaban a Jesús por la palabra, sino que iban para tentarlo, para provocarlo. Así mucha gente hoy van a lugares donde hay señales, pero ¿sabes qué? Esas señales no son de Dios. Más adelante vamos a ver cuando el Señor habla de los falsos profetas. Y hoy hay multitudes, pululan. Y por causa de esos falsos que usan el evangelio para torpes ganancias, el evangelio criticado, hay varios que profetas tirando la toalla y a la multitud, y la multitud cae. Uno que con un balón de fútbol que los toca y todos caen. Hermanos, ¿qué cosa es eso? La Biblia habla de los falsos profetas. Cuando alguien vea, escuche esto, la Biblia dice que cuando alguien ve a alguien así diciéndose ser profeta, primero porque profeta ya no hay según la Biblia. Cuando usted ve a alguien haciendo esas barrabasadas, es un falso. Huya de ese lugar. Huya. Porque ese no es el evangelio del Señor. Están en la oscuridad espiritual. La incredulidad y la falta de fe llevan a la persona a la oscuridad espiritual. Por eso, hermanos, es importante conocer a Dios. Más adelante vamos a hablar de eso. Dios, mire, hoy, qué pena, ¿no? Pero vamos a decirlo. En muchos lugares solamente se está dando calmante al cristiano. Por ejemplo, vamos a tener un servicio de matrimonios. Vamos a hablar, no, pues mira, el hombre tiene que ser así y la mujer así. Pero realmente ¿ha funcionado o no ha funcionado? Porque conozco a matrimonios que siempre están con discipulados de matrimonios y están en los matrimonios. Algunos ya se divorciaron. Otros están en víspera de divorcio. ¿Por qué? Porque no es ahí. Los pastores en las iglesias, escuchemos esto, debemos enseñar a la iglesia a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque al llevarlos a conocer a Dios, la iglesia, el cristiano va a conocerlo y entonces va a entender que realmente el problema no es su matrimonio, el problema somos nosotros los que componemos el matrimonio. Antes de solucionar el problema matrimonial, hay que solucionar los problemas internos que hay en la pareja. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Amén. Entonces, volviendo a la fe genuina,
La fe genuina no se basa en milagros. Jesús deja muy claro que la fe genuina no se basa en esas situaciones, sino en la confianza y la obediencia a la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede hoy? En la mayoría de iglesias no quieren la palabra, porque a muchos los duerme, a muchos los aburre. Algunos ya están pensando a qué hora termina, pastor, ya se tardó. Pero si este lugar fuera un lugar donde el pastor hiciera teatro, hiciera un show, estuviera lleno aquí, hermanos. Pero ay de mí, pobre de mí, si yo hiciera esos espectáculos. Por eso a Jesús no estaban de acuerdo los fariseos y los saduceos, porque Jesús no compartía con ellos lo que ellos creían y querían. Jesús dice que la fe genuina no se basa en milagros, sino en la confianza y la obediencia a la palabra de Dios. Ahora quiero llevarlos a la importancia de la fe y la confianza en Dios. Y la enseñanza de Jesús en este pasaje destaca de la importancia de la fe y la confianza en Dios. Ahora, ¿qué hace la fe? La fe genuina. La fe genuina permite ver más allá de las circunstancias y confiar en que Dios está obrando en todo para nuestro bien. Cuando tenemos la fe genuina, cuando tenemos la confianza en Dios, dice que esta fe nos permite ver más allá de la circunstancia del problema y nos lleva a confiar en Dios de que Él ya está obrando para nuestro bien. Pero hay una advertencia contra la hipocresía. Y estos pasajes también contienen esa advertencia contra la hipocresía. Los fariseos estaban más interesados en demostrar su propia justicia que buscar la verdad y la justicia de Dios. La hipocresía es dañina. La hipocresía ha matado a muchos. Y el Señor nos hace un llamado a la fe y a la obediencia. Y finalmente el pasaje es una llamada a la fe. Dice, ven, pero quiero que vengas con una fe genuina. Ven en obediencia. Y Jesús nos llama a confiar en Él. Pero no solamente a confiar, sino a seguirle. E incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. No entendemos, hermanos, de lo que está sucediendo. Yo me he preguntado muchas veces en estos tiempos actuales, de que he estado pasando por situaciones, por pruebas, por ciertas dificultades, incluso, hermanos, aquí en el ministerio. Ayer hablamos con el abogado que nos lleva el asunto del registro aquí. Y hay una situación de que gobernación pues simplemente se pone rejega. Y decíamos en plática con el abogado que cómo es posible, ¿no? Que a las cantinas, a los antros de vicio, van y al otro día le dan el permiso, la licencia de funcionamiento, para que sigan envenenando al ser humano. Pero cuando una iglesia cristiana donde se predica el evangelio, donde se le llama a la gente a no pecar, a dejar el vicio, le niegan el registro. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual. El bien contra el mal contra el bien. ¿Pero qué? No. Nosotros estamos confiando en Dios. Que si no fue en este tiempo, será en el tiempo que viene. Pero lo importante es que nosotros como iglesia estamos haciendo las cosas correctamente, como lo dice Dios y como lo manda el gobierno en las leyes.
Pero nuestra fe está en Dios. Nuestra confianza está en Dios. Y quiero dar la siguiente conclusión. La fe genuina y la confianza en Dios, decíamos, no se basa en señales y milagros. No espere usted, no le pida al Señor, Señor, si tú me das una señal, yo voy a creer que tú estás conmigo y que tú dices que yo haga esto. Eso no es correcto. Señor, si tú me das esto, una señal o aquello, el otro, entonces voy a creer que tú dices que sí. No, miren, no haga eso porque muchas veces ni las señales de Dios entendemos. Aquella anécdota, ¿no? De cuando aquel dice que estaba en medio del mar y él le pidió a Dios que ayudara. Y cuando llegó al cielo, o sea, se murió ahogado y murió al cielo y le reclamó a Dios, Señor, dice, yo te pedí porque tú me dijiste que tú estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo y tú dices en tu palabra que tú me ibas a ayudar y estuve ahí, yo pedí que me ayudaras y dice el Señor, bueno, te mandé una lancha y no te quisiste subir. Y al final te mandé un helicóptero, no quisiste. Era yo quien estaba auxiliando. Así muchos cristianos hoy esperan que un ángel le hable para que puedan creer que es Dios. Olvídate. La fe genuina no se basa en señales y milagros. La fe genuina se basa en la confianza en Dios. La fe genuina se basa en la confianza en la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús se negó a dar señales a los fariseos? Porque Jesús sabía que aún dándoles señales no creerían en Él, porque la fe de ellos no era genuina. Así hoy en día, aunque Dios te dé otra señal, mira, tú vas a seguir en las mismas. ¿Por qué? Porque no has entendido. No busques señales, busca a Dios. Ahora, con esta conclusión hacemos un llamado a reflexionar sobre nuestra propia fe, pero también a preguntarnos si estamos buscando señales o estamos buscando también milagros, en lugar de buscar a Dios mismo. Antes de que te vayas, tienes que recordar que la fe genuina se basa en la confianza en la palabra de Dios y en la obediencia a su voluntad. Y no seamos como los fariseos en el tiempo del ministerio de Jesús, que solo pedían señales, aunque aún hay varios de esos que andan en busca de señales y milagros, pero no buscan a Dios. Tenemos que ser precavidos de no caer en estas circunstancias de ser fariseos y seduceos que buscan señales y milagros para poder creer en Dios. Dios es real, Dios existe. Aunque usted no lo crea, Él es Dios soberano. Ahí donde estás en tu lugar, ahí tú y el Espíritu Santo, tú y el Señor, habla con Él y asincerémonos con Él. Padre, te pedimos como siempre, Señor, que nos ayudes a no ser como los fariseos que buscan señales y milagros, en lugar de buscar tu verdad, en lugar de buscar tu voluntad, Señor. Padre, ayúdanos a confiar en tu palabra, ayúdanos a confiar en tu promesa de amor y salvación. Mi Señor, por favor, no permitas que nuestro corazón se endurezca y que nuestra mente se cierre a tu verdad.
danos una fe genuina, danos una confianza plena en ti, Señor, para que podamos seguirte con integridad, para que podamos seguirte, Señor, en obediencia. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a no depender de señales y milagros para creer en ti, sino que nos des una fe genuina, una confianza en tu palabra y tu promesa, Señor. Padre, ayúdanos a confiar en ti sin necesidad de pruebas visibles y a creer que tú estás obrando en todo, Señor, para nuestro bien, incluso cuando no entendemos. Padre, danos una fe que se base en tu carácter, una fe que se base en tu fidelidad y no en nuestras propias percepciones o emociones. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. A ti sea la honra, Señor. A ti sea la gloria, Padre, por siempre y por la eternidad. Que cada día, Señor, como pueblo, nosotros podamos crecer, nosotros podamos, Señor, ir caminando cada día en esa dirección, en esa fe genuina, en esa confianza genuina en ti, Señor. Porque cuando tenemos esa fe genuina y esa confianza genuina en ti, Señor, aunque estemos pasando por el valle de sombra de muerte, estaremos seguros, Señor, que tú estás ahí para ayudarnos y para sacarnos victoriosos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos a ti el honor, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. A Dios sea la gloria.